La realidad supera la ficción. Esa frase, conforme más vivas, más la vas a entender. Y este video hace honor a ello. Lo que verás a continuación son una serie de hechos y eventos reales que, hasta el día de hoy, nadie ha logrado explicar. Miles de personas muy competentes han intentado buscar una respuesta que explique lógicamente estos sucesos, sin ningún éxito hasta la fecha. Por ello permanecen como misterios. Estos son 7 sucesos terroríficos sin explicación. Número 7. El puente Hubertown, localizado en Escocia y construido en el año 1859, se ha vuelto mundialmente famoso por algo muy triste. Desde su construcción, primero docenas y luego cientos de perros han ido a suicidarse a este lugar. Lo que hacen los animales es inexplicable, pero ha pasado muchísimas veces. Muchos testigos lo han visto y se sabe que es un caso real. Los perros caminan hasta la mitad del puente, asoman la cabeza al vacío y luego de ver hacia abajo por varios minutos en completo silencio, deciden arrojarse a su muerte. Ha pasado incluso que algunos animales han sobrevivido a la caída, puestos en tratamiento veterinario solo para volver al puente tiempo después e intentar suicidarse nuevamente. Una vez que un perro pisa este lugar, se dice que cambia para siempre. Nadie sabe qué conmina a los animales a hacer semejante cosa. Nadie sabe por qué sucede nada más en los perros, pero inclusive hay avisos que advierten a la gente que al cruzarlo los tengan bien amarrados con un collar. Algunas personas que se han quedado mucho tiempo sobre el puente dicen haber experimentado una profunda ansiedad y tristeza. ¿Quieres saber lo peor? Testigos y luego autoridades han determinado que todos los animales que han saltado lo han hecho casi exactamente en el mismo punto, en el mismo lado del puente. Un hecho atroz ocurrió también en el año 1994, cuando un hombre arrojó a su bebé del puente clamando que era el anticristo. Más tarde, él mismo intentó suicidarse saltando. Sin dudas, un lugar muy extraño. Número 7. Número 6. El caso de la señorita Elisa Lam es quizá el misterio más reciente y también uno de los casos policíacos más tenebrosos que han existido. Ocurrió el 21 de febrero de 2013. Los inquilinos del Hotel Cecil de Los Ángeles reportaban que el agua tenía un sabor extraño. Por si fuera poco, cuando se duchaban, el líquido salía con un color poco natural. También reportaron que no olía muy bien. El hotel despachó un empleado para revisar los tanques de agua en la azotea y se sorprendió enormemente cuando dentro de uno de ellos consiguió un cuerpo en avanzado estado de descomposición. La labor forense reveló que se trataba de Elisa Lam, una joven turista de 23 años canadiense de origen asiático, que según parece había estado ahí metida desde hacía por lo menos 19 días. El caso se trató como un homicidio, pero era todo demasiado extraño. ¿Cómo alguien en un lugar con cámaras de seguridad va a correr el riesgo de cargar con un cuerpo muerto a la azotea y tomarse la molestia de esconderlo dentro de un tanque de agua que encima estaba sellado? Miles de personas podían haber visto al o a los homicidas al hacer tan complicada labor, no solo dentro del hotel mismo, sino en la azotea. Los Ángeles es una ciudad muy convulsionada. Ningún edificio está solo. Te pueden ver desde muchos lugares.
Pero no solo nadie vio nada, sino que además una cinta de grabación del hotel reveló que la señorita Lam estaba intentando esconderse de alguien o de algo en el ascensor. Ese algo, al parecer, solo ella lo podía ver. Ese algo nunca aparece en ningún video. Su conducta, como puedes apreciar, es sumamente extraña. Y por si te lo estás preguntando, ni las pruebas toxicológicas ni el historial médico de Lisa Lam revelaron jamás que ella hubiese consumido drogas o tuviera problemas mentales. Obviamente estaba intentando esconderse de algo que no apareció en ninguna cámara. Y ciertamente Elisa Lam fue asesinada el día de esta grabación. Su cuerpo, como se dijo antes, apareció 19 días después. Número 5. El famoso caso de The Bloop aterrorizó a dos superpotencias. Bloop no tiene una traducción real o literal al español. Simplemente es el modo en que científicos norteamericanos bautizaron a una criatura de los abismos marinos. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos escondía micrófonos a lo largo y ancho del océano con el fin de detectar submarinos nucleares soviéticos. Los soviéticos, por su lado, hacían exactamente lo mismo. Era un buen sistema de prevención, incluso superior a muchos radares marítimos. Te podrás imaginar la cara de los camaradas soviéticos y de los amigos yanquis cuando un buen día todas las sondas fueron saturadas al unísono por un sonido monstruoso que se alargó varios minutos. Probablemente, durante los primeros minutos, los científicos de bando y bando habrán creído, aterrorizados, que el otro había construido un submarino del tamaño de una ciudad pequeña. Pero tras pensárselo muy bien, yanquis y soviéticos dedujeron rápidamente que esto era tecnológicamente imposible, más para aquella época. Además, el sonido no era de ningún motor y, por si fuera poco, provenía de los abismos del océano, es decir, kilómetros y kilómetros al fondo del mar. En pocas palabras, damas y caballeros, el sonido provenía de un animal y es el que estás escuchando ahora mismo. Muchos creyeron que fue un derrumbe en el fondo abisal, pero se sabe que no fue este el caso. The Bloop era el rugido de un animal aún no descubierto y cuyo tamaño supera por muchas veces al del animal más grande conocido del océano, la ballena azul. Un dato gracioso y muy bizarro en el sentido anglosajón de la palabra. Las coordenadas de donde vino el sonido están muy cerca de donde Lovecraft, un par de décadas antes, había dicho que quedaba la morada donde Cthulhu dormía. Solo que Cthulhu es ficción y The Bloop es real. Número 5. Número 4. El Báchimo fue un barco de origen sueco que se dedicaba a transportar pieles para la compañía Hudson Bay. Sin embargo, un fatídico día en el año 1931, el tiempo en el área cercana al Polo Norte era tan malo que la nave quedó atrapada con su tripulación en el hielo. El capitán decidió que tendrían que esperar a que ocurriera un desatasque. Tal cosa nunca ocurrió. Los días eran largos y oscuros, la tripulación del barco estaba de muy mal humor y el invierno fue el peor en muchos años, por lo que tuvieron que enviar con urgencia un rescate.
La mayoría de la tripulación se marchó intentando cargar con ellos el precioso cargamento. Sin embargo, el capitán decidió quedarse atrás a esperar que su nave se desatascara, por lo que el valiente hombre montó una tienda de campaña cerca de donde el barco estaba atascado y ahí se quedó con unos pocos tripulantes. Se podrán imaginar la cara de sorpresa del capitán cuando una mañana, al salir de la carpa, descubrió que el báchimo ya no estaba más ahí. Tras el sustazo inicial, comprobaron que la nave no se había hundido. La encontraron 73 kilómetros más lejos de la ubicación inicial. Pero luego de todo el trajín, cuando la abordaron nuevamente, se dieron cuenta de la sorpresa. La nave estaba atascada nuevamente y lo que era peor, el clima se volvió mucho más hostil. Desde entonces, el báchimo fue abandonado y ha navegado libremente por los canales polares, convirtiéndose en un barco fantasma que fue visto con temor por otras embarcaciones durante años e incluso décadas después del incidente de 1931. Tiempo más tarde intentaron un tercer rescate reabordándola, pero volvió a fallar. Nadie podía manejar la nave, simplemente se atascaba, lo que por supuesto no explica por qué entonces, cuando la dejaban en paz, se ponía a navegar otra vez. Número 3. El caso de los pies cercenados es uno de los tópicos policiales más rocambolescos en la historia de Canadá. Comenzó en el área costera de la Columbia Británica. Testigos encontraron el pie cercenado de una mujer en la arena. La policía fue al lugar e hizo una investigación que no condujo a nada. Pocos días después consiguieron otro pie cercenado, perteneciente a otra persona, no muy lejos de ahí. Y a las pocas semanas, otro pie, y después otro, hasta que en total consiguieron 12 pies cercenados de seres humanos. El caso se mediatizó y las teorías explotaron. Primero, lo atribuyeron a un accidente aéreo, pero no hubo ningún accidente conocido ni en esa área ni tampoco en Estados Unidos, que es el país vecino. Luego dijeron que fueron extremidades arrastradas por el océano de las víctimas del tsunami de 2004 en Indonesia. Todas estas teorías por lo menos intentan explicarlo, de no ser por un detalle que las derrumba. ¿Por qué solo se encuentran los pies de las víctimas? ¿Por qué no se encuentra algo más? ¿Por qué la policía, tras una exhaustiva búsqueda con la Guardia Costera, no halló nada? Esto es lo que hace a todos esos intentos de explicación imposibles. El hecho de que solo se consigan pies cercenados y nada más. Luego se dijo que podía ser obra de un morboso asesino serial, pero esta teoría también fue derrumbada cuando lograron identificar el pie cercenado de una mujer que había cometido suicidio. No había sido asesinada. Ella había saltado de una cumbre para morir voluntariamente en el océano. ¿Por qué entonces su pie fue cortado de cuajo dentro del agua? Nadie lo sabe. Y por si te lo estás preguntando, las cortadas eran demasiado limpias para ser obra de un animal. Lo más raro, pocos meses después, consiguieron otros pies cercenados flotando cerca de costas vecinas en Estados Unidos. Número 3. Número 2. El incidente de la nave de Malasia, conocida como Orang Medan, que traducido quiere decir el hombre de Medan, es sin dudas el caso marítimo más extraño y atroz de la historia. Ocurrió en 1947. La Guardia Costera de Malasia recibió una llamada de esta embarcación en plena noche. Sin embargo, esa llamada quedó en absolutamente nada más que ruido muerto.
La guardia costera trató de contactar al Ourang Medan insistentemente sin éxito. Luego de varios minutos de silencio, empezaron a recibir un mensaje, pero en código Morse. El mensaje decía lo siguiente: todos los oficiales, incluido el capitán, están muertos en sus camarotes y en el puente de la nave. El resto de la tripulación posiblemente esté muerta también. Los oficiales se alarmaron terriblemente y dieron un mensaje de alerta. Pocos minutos después, la máquina comenzó a transmitir otro mensaje aún más perturbador: estoy muriendo. Después hubo silencio. Cuando lograron encontrar al Ourang Medan, luego de rastrearla por el océano, y la abordaron militares armados, las peores pesadillas se hicieron realidad. Toda la tripulación estaba en efecto muerta, incluso el hombre que mandó el mensaje en código Morse. Pero lo extraño no es eso. Lo extraño es que nadie tenía heridas ni marcas. Tampoco habían signos de haber sufrido una enfermedad masiva o incluso signos de envenenamiento por radiación. ¿Qué mató entonces a la tripulación del Ourang Medan? ¿Y qué clase de anécdotas vivieron durante los momentos que esto sucedía? ¿Qué hubieran escuchado los oficiales de la Guardia Costera si el mensaje por radio hubiera llegado nítidamente? Un gran misterio. El suceso marítimo más temido, el Ourang Medan. Número 1. Te presento a Aokigahara, un bosque devenido en localidad turística japonesa con una peculiaridad: está casi completamente cerrada al público. Sin embargo, el lugar es tan espeso y grande que si alguien es listo, se puede adentrar sin ningún problema. El caso es que Aokigahara es mejor conocido en Japón y también internacionalmente como el bosque del suicidio. Nadie sabe por qué, nadie sabe cómo. Los expertos desconocen si instintivamente la gente se siente cómoda aquí para terminar su vida o si con el tiempo se ha convertido en una tradición silenciosa y casi psíquica para los suicidas. Pero desde 1950 hasta los años 90 encontraron 500 cuerpos de personas que se quitaron la vida en este mismo lugar. En 2002 se estima que un total de 78 personas vinieron a suicidarse aquí. Eso superó el récord del año 1998, que había sido de 73 personas. Eso no fue nada. En el año 2003, un total de 300 personas se suicidaron en el bosque de Aokigahara. Todos los años hay filas y filas y filas de personas que vienen a terminarlo todo a este lugar. El cartel puesto por las autoridades del área lo expresa muy bien. Dice así: tu vida es valiosa y te ha sido otorgada por tus padres. Por favor, piensa en ellos, en tus hermanos e hijos. Busca ayuda y no atravieses este lugar solo. Esas últimas palabras parecen una advertencia sobrenatural. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo. Lo apreciaría mucho. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.